Hola jóvenes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. Hoy vamos a tratar un tema muy importante y que a veces no es muy visibilizado. Muchos, por no decir todos, en algún momento de nuestra vida hemos sufrido algún tipo de acoso. Ha podido ser en el transporte público, en la calle, de parte de nuestra pareja, de algún amigo, tal vez algún familiar, o tal vez en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Son muchas las personas que día a día son víctimas de acoso y son pocas las que tienen la valentía de poder denunciar a su agresor. Es por ello que hoy queremos acercarnos a todas esas personas, tanto mujeres como hombres, y decirles que no se encuentran solas ni solos, que esta lucha por buscar una sociedad libre de acoso en la que podamos hacer algo tan básico como vivir tranquilos es tarea de absolutamente todos. Es por ello que hoy tenemos una invitada muy especial. ¿Quién es nuestra invitada, Cari? Hola Cami, hola a todos. Como bien lo has dicho, hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy nos acompaña Marlene Molero. Marlene es abogada con especialidad en género y políticas públicas, lo que la hace una de las pocas abogadas laboralistas en el medio con esta subespecialidad. Cuenta con una maestría de género, políticas públicas y desigualdad en la Escuela de Economía de Londres, diploma de estudios de género en la PUC, cursos de especialización en Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Sevilla y Universidad de Castilla-La Mancha. Licenciada en Derecho en la PUC, eh, estudios en Derecho Comunitario en la Universidad de Estocolmo, y la doble especialización le permite colaborar como consultora en el Ministerio de la Mujer y también es CEO de Genderlab. Marlene, primero, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y sobre todo por ayudarnos y orientarnos en este tema que es tan importante visibilizar. Como ya lo hemos mencionado hace unos minutos, tú eres abogada, pero ¿cómo así decides llevar especializaciones y maestría sobre temas de género y desigualdad? Bueno, primero, muchas gracias Camila y Karina por la invitación para estar acá con ustedes. También felicitaciones por la iniciativa que ya he podido ver, algunas de las cosas que han estado haciendo previamente. Y bueno, sí, yo empecé a ver temas de género tempranamente y de hecho desde que estaba estudiando Derecho, ¿no? Mis primeros cursos que tenían que ver con este tema los llevé en la facultad. Yo estudié en la Católica y ahí podemos llevar un número de créditos o equivalente en cursos en otras facultades. Entonces, elegí llevar un curso ya de género en la Facultad de Antropología. Y luego otro evento, digamos, que sucedió es que cuando estaba en mi último año de universidad, sale la Ley de Prevención de Hostigamiento Sexual Laboral, o de hostigamiento sexual que cubría temas laborales, acoso en el ámbito educativo y también en otras instituciones, como puede ser el caso de las Fuerzas Armadas. Y de la mano con un profesor que fue mi mentor, empecé a investigar sobre esto y escribí ahí por el año 2004 con él, coescribí con él un artículo sobre este tema. Y coincidió en que ya ahí nomás me gané una beca y tuve un intercambio con la Universidad de Estocolmo, y Estocolmo, o Suecia mejor dicho, es uno de los países nórdicos que más promueven prácticas de igualdad de género, ¿no? Entonces fue una secuencia como de un correlato de cosas que fueron sucediendo y que me fueron gatillando intereses, pero además me fueron dando también los recursos para que yo pudiese seguir esos intereses. Qué bien, Marlene, lo que nos cuentas. La verdad es que vemos todo tu CV y es increíble todo lo que has estudiado y todo lo que estás haciendo también por el Perú. Y justo ahora queremos hablar un poco de eso, ¿no? Hace unos días salió la noticia en El Peruano, en donde nos mostraba las cifras de acoso sexual en lo que va del año, recordando de que este año es un año atípico, en donde la mayoría de las personas han estado casi en su casa, por decirlo así, y hasta la fecha son 252 casos atendidos, de los cuales 212 han sido atendidos por los centros de emergencia mujer y 40 por los equipos itinerantes de urgencia. Del total, 111 fueron niñas y adolescentes mujeres, 137 fueron adultas mayores y 4 fueron casos de niños y adolescentes varones. Muchas veces hemos escuchado que nos dicen que debemos denunciar estos actos, pero realmente viendo que también hay bastantes centros a los cuales podemos acudir,
¿cuál es el procedimiento correcto que deberíamos hacer para presentar una denuncia? Lo primero quiero referirme primero al tema de los números, ¿no? Porque estos son los casos atendidos en el SEM, pero no son los casos que hay de hostigamiento sexual. De hecho, de acoso sexual en el Perú sabemos muy poco. Nosotros sabemos bastante de otras manifestaciones de violencia, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, que 3 de cada 10 mujeres en algún momento de su vida adulta serán víctimas de violencia física o sexual, que 7 de cada 10 en algún momento de sus vidas pasarán alguna experiencia de violencia, como puede ser física, nuevamente sexual o también psicológica. Pero del acoso sexual no podemos dar esa data. Lo segundo, digamos, no hay una data similar de este tema. Lo segundo es que el acoso sexual se puede dar en distintos ámbitos, no se puede dar, yo ya mencioné algunos, se puede dar en el ámbito laboral, en el espacio de trabajo, se puede dar en el ámbito educativo y creo que en la última semana o últimas 2 semanas hemos visto por lo menos un caso de acoso que cruza tanto ámbito educativo como ámbito laboral. Puede darse también en la calle, ¿no? El acoso callejero puede darse digamos, tiene una pluralidad de escenarios y lugares donde puede darse. Entonces, evidentemente, no es que hayamos tenido en lo que va del año 2020 200 y pico casos, ¿no? Esos son los casos que han acudido hacia el SEM, básicamente. Entonces, Los atendidos ahí. Atendidos ahí. Entonces, el número se espera que sea en realidad muchísimo más alto, ¿no? Nosotros como GenderLab hicimos en el año 2019, me parece que fue el año pasado, sacamos un estudio con base a más de 5.000 encuestas, estaba centrada en el ambiente de trabajo, en el ámbito laboral, y encontramos, por acá hay otra cosa a tener en cuenta, ¿no? Una cosa es el acoso declarado, es decir, cuando yo reconozco que yo he sido víctima de acoso sexual. Pero también puede ser que yo haya sido víctima de acoso sexual, digamos, porque haya sido víctima de alguna de sus manifestaciones y no sea consciente de ello, porque no sé qué es, ¿no? Por ejemplo, no lo sé reconocer, o porque no me quiero reconocer como víctima. Digamos, ahí pueden haber varios motivos, ¿no? Y lo que encontramos es que cuando a las personas se les pregunta si han sido víctimas de acoso sexual, así directamente, hay como un 13% de hombres y mujeres que te van a decir que sí, pero si les preguntas por manifestaciones, ese porcentaje va a subir bastante, ¿no? Entonces, en centros de trabajo, porque eso estuvo ubicado en centros de trabajo de investigación, cuando se pregunta por manifestaciones típicas, alrededor del 40% de mujeres va a declarar haber pasado por alguna de estas manifestaciones en los últimos 12 meses, que es altísimo, ¿no? Por eso quería un poco hacer esta reflexión sobre este número de casos atendidos. Y en ambientes de trabajo predominantemente masculinos, por ejemplo, una planilla que sea 80% hombres, 90% hombres, como pueden ser sectores de pesca, construcción y minería, las mujeres que reporten experimentar manifestaciones de acoso pueden ser más del 70%, ¿no? Entonces, los casos que conocemos y que llegan a atenderse son muy, muy limitados y ahí hay pendiente una labor por parte del Estado. Tenemos un acervo legislativo sobre esta materia que es bastante bueno de cara a estándares internacionales, pero que hay que meterle, digamos, más fuerza en la implementación. Y como el acoso se puede presentar en una serie de lugares, va a depender de dónde se presente, dónde voy a denunciar. Que es a donde va la pregunta que me han hecho concretamente. Entonces, si se presenta en el ámbito laboral, en mi trabajo, yo puedo presentar la denuncia a mi empleador. Mi empleador tiene que tener instalado un comité de intervención que se encarga de investigar este tipo de casos. Digamos, debería poder ir a recursos humanos, por ejemplo, para poner mi denuncia. Y también tengo la opción de ir a poner la denuncia en la comisaría, ¿no? Porque el acoso sexual en el Perú está regulado con normas que se centran en ámbitos laborales, educativos, Fuerzas Armadas, pero también está incluido en el Código Penal como un delito. Entonces yo puedo denunciarlo, si me pasó en mi trabajo, puedo denunciarlo tanto a mi empleador o puedo denunciarlo también en la comisaría, digamos, ¿no? Si me pasa en el lugar donde estudio, por ejemplo, en la universidad, los centros de estudios también tienen la obligación de tener líneas de denuncia y comités o personas responsables de llevar a cabo la investigación. Entonces,
yo puedo denunciar en la universidad ante ante él o la defensora universitaria que se designe, por ejemplo, o ante la comisión de intervención especializada que se designe para ver estos casos. Pero como también es un delito, puedo también válidamente ir a la comisaría, digamos, y efectuar mi denuncia. Y si me sucede en la calle, por ejemplo, el acoso callejero, ya bueno, ahí sí mi rumbo sí es uno solo, que es a través de la comisaría, ¿no? Sí, de hecho, para cerrar un poco la idea que decías de que también está en el ámbito educativo, la ministra de la Mujer ha solicitado hace poquito a las universidades que tengan un protocolo de- para registrar los casos de acoso, ¿no? En donde evidentemente se registren y también se brinde pues, la seguridad y la protección a la víctima, ¿no? Con esto vemos que se quiere hacer frente por esta parte al acoso, ¿no? Ahora, esto no es como la solicitud de la ministra, ¿no? Esta es la exigencia de la ley. O sea, las universidades tienen desde el 2004, digamos, las normas en este tema se han ido poniendo, han ido mejorando y volviéndose más protectoras, y las universidades tienen obligaciones, ¿no? Las universidades tienen la obligación, entre otras cosas, de tener protocolos, tienen la obligación de tener canales de denuncia, tienen la obligación de hacer capacitaciones y tienen la obligación de tener eh, personas, digamos, que se dediquen a recibir las denuncias e investigar estos casos. Si no tiene un protocolo o si no lo activa cuando hay un caso, o sea, tiene sanciones que incluyen desde multas hasta la revocación de la licencia. Entonces, no es solamente como no es una recomendación de la ministra, Es es la una ley. exigencia normativa que tiene consecuencias legales bien serias para los centros educativos y con lo que estamos viendo en las últimas semanas para las universidades en concreto, ¿no? Ujú, ujú. Sí, bueno, de hecho lo habíamos leído como que la ministra había, o sea, solicitado este protocolo, ¿no? Pero bien nos dices que es, o sea, que lo tienen que tener, que es obligatorio en las universidades. Sí, se lo debe haber estado como recordando, ¿no? Pero es bien como que bacán que lo hayan incluido dentro de esta conversación, porque por las edades de las personas que nos escuchan es importante que sepan qué obligaciones tienen los lugares donde esas personas donde estudian, ¿no? Y que sepan qué exigirles si es que están en una universidad que todavía no está cumpliendo además con lo mínimo, ¿no? Con lo mínimo que tiene que cumplir. Sí, porque de hecho, o sea, sí hay casos en las universidades en donde, o sea, los estudiantes son acosados, ¿no? Y hay muchas veces que no saben qué hacer. Este es una cosa que podemos reconocer, que podemos identificar porque sabemos quién es la persona que nos acosa, pero justo hace un ratito mencionaste que también existe el acoso callejero. ¿Hay algo en concreto que las personas que sufren de acoso callejero puedan hacer? O sea, ¿cómo denunciar esto si realmente, o sea, no reconoces al agresor? Es Es un poco difícil, difícil. ¿no? El virtual también, ¿no? A veces, no sé, pues te llegan correos electrónicos o mensajes de WhatsApp o por redes sociales, ¿no? Que es lo que le ha venido Claro, pasando a perfiles algunas falsos, artistas, por ¿no? ejemplo, ¿no? Que se Ujú. meten con cuentas falsas o lo que sea y luego hacen cosas ahí en Zoom. Y que es difícil saber o encontrar la identidad. A ver, la policía tiene la obligación de investigar, ¿no? Entonces, ahí hay que ver qué herramientas cuentan para poder, no sabes, se puede rastrear el IP, ¿no? O sea, si yo mando algo desde acá con, con la computadora de quien lo ha recibido, probablemente pueden seguir el IP e incluso llegar a, no sé si a mi departamento, pero por lo menos podrán llegar más a un lugar cercano de la ubicación donde estoy. Entonces, sí hay formas de investigar, la policía tiene la obligación primero de recibir la denuncia y luego hacer una investigación. Ahora, claramente va a ser más difícil, pues, el caso, ¿no? Es más fácil cuando yo Ujú. puedo identificar por lo menos quién es la persona que lo ha hecho. Si sucede en la calle, eventualmente pues puedo identificarla mediante fotos que pueda tomar, puedo grabar, pueden haber cámaras de repente de seguridad que puedan ayudar a esa investigación. Exacto. Justo que mencionas esto de las redes sociales, de los perfiles falsos, las redes sociales realmente son un parte de esta gran ecuación, ¿no? Y hemos visto muchos casos en donde las personas hacen una denuncia pública mediante las redes sociales y en vez de ser apoyadas, a veces sus declaraciones no son tomadas en cuenta y al contrario, es como que la víctima se puede sentir mal, puede sentir, o sea, puede recibir comentarios
que sean de agresión hacia su persona. ¿Qué opinas de esto? O sea, estamos en una sociedad en donde realmente no tenemos esa capacidad para poder aceptar este problema. ¿Cómo podemos cambiar la mentalidad de las personas? Mira, yo no sé, ¿a ustedes en su colegio les hablaron alguna vez de acoso sexual? A mí no. A mí No, tampoco. no. ¿No es cierto? O sea, yo no sé si lo están haciendo en los colegios actualmente, de repente ya con tanta cosa sí, que está pasando ahora más públicamente, sí, pero no tenemos información. Y como no tenemos información, nos aproximamos al acoso sexual, aunque sea para opinar, ¿no? Porque el acoso sexual ese es otro tema. Es algo con lo que todos nosotros tenemos algún tipo de relación, o porque nos pasó, o porque estuvimos al lado de quien hace el acoso, porque le pasa a alguna persona que conocemos, o porque entramos en redes sociales y lo vemos. Pero de alguna manera todos acá tenemos algún tipo de experiencia. Entonces, en el caso incluso más lejano, ¿no? Que lo vemos en redes sociales, lo vemos en la televisión, etcétera, nos acercamos a opinar, no es el conocimiento de lo que es, ni siquiera nos acercamos desde una información mínima de lo que es, sino que nos vamos a acercar desde nuestras ideas preconcebidas de lo que es. Y ahí es donde vamos a adoptar un bando, ¿no? Entonces vamos a ponernos o más del lado de la persona que ha recibido la agresión y está haciendo la denuncia, o nos vamos a poner más del lado de quien está siendo acusado, y en algunos casos, no sé, o sea, si además hace mea culpa, nos va a generar simpatías. Entonces, esto va a activar muchos de los prejuicios e ideas preconcebidas que tenemos sobre roles de género y sobre cómo las mujeres son las que principalmente sufren acoso, pero cómo una persona que está sufriendo acoso sexual, en este caso, por ejemplo, debe reaccionar. Entonces, vamos a ir a juzgar por qué no denunció antes, Sí. ¿no? ¿Por qué no dijo nada? Sí. Porque imagínense que sean chats de WhatsApp, ¿no? ¿Por qué le contestó? ¿No? ¿Por qué no lo mandó lejos rápidamente? ¿Por qué sale vestida hacia la calle? ¿No? El 41% me parece que es la última data de peruanos y peruanas consideramos que si una mujer se viste provocativamente es porque está buscando que la acosen sexualmente. Entonces la responsabilidad, o sea, hemos aprendido como sociedad a poner la responsabilidad en la Hacia la persona que víctima, sufre la ¿no? agresión. Claro, en la mujer en este caso, principalmente en la mujer que sufre la agresión. Y como no hemos recibido información o ningún nivel de educación sobre esto, vamos a acercarnos al caso desde nuestras ideas preconcebidas y prejuicios, ¿no? Wow. Sí, Qué de hecho. fuerte, pero es real, o sea, es Es lo que real. pasa, porque a mí sinceramente me llama mucho la atención y me da muchísima rabia cuando veo ese tipo de comentarios en internet, ¿no? Pero, pero realmente tienes muchísima razón, o sea, es como que tal vez nosotros tenemos una mentalidad, pero esas personas tienen otra, y también es un tema de educación, ¿no? Que Sí. no se han tocado estos temas antes, entonces es como tú misma dices, son ideas ya preconcebidas que tiene cada persona. O sea, Sí, somos una sociedad educada en el machismo. Ahora, esto no es ningún tema para restarle responsabilidad a las personas. Las personas tienen que ser responsables de sus actos Ujú. y en este punto de la historia de autoformarse o autoinformarse, ¿no? Pero si uno revisa redes sociales, o sea, yo por ejemplo lo veo ya, intento ver una perspectiva más lejana para intentar entender cuáles son estas ideas o cuáles son las posiciones desde las cuales las personas se están aproximando y qué están entendiendo, ¿no? Porque encuentras, por ejemplo, una última que pusieron es, todos mis avances o lo que fuese han sido con consentimiento, nunca me han dicho que no. Entonces digo, claro, eh, ¿qué está entendiendo esta persona por consentimiento? ¿La ausencia del no o la presencia del sí? Entonces ahí te das cuenta que hay un montón de cosas que tenemos que cubrir sobre esto. Por eso es que la norma en el Perú contempla que tanto en esos distintos ámbitos que he señalado, el callejero no, ya, pero el laboral, el educativo, Fuerzas Armadas, por ejemplo, debe haber formación en este tema, ¿no? Porque, digamos, es la única manera en la que vamos a aprender primero qué es, a identificarlo, y eso va a sumar a una cultura de prevención y, por supuesto, va a sumar también a bajar los índices de acoso callejero que puedan existir. Exactamente. sí, de hecho también es importante de alguna u otra forma darle valor o darle poder a la víctima para que también pueda hacer la denuncia, pero también es importante nosotros desde nuestra posición crear conciencia porque también nosotros podemos levantar la voz por una persona que está sufriendo de acoso, ¿no? O sea, no quedarnos ahí en la complicidad de eso.
Sí, o sea, normalmente nos enfocamos en la persona que está sufriendo el acoso o en la persona que está haciendo el acoso, pero luego está el rol de los terceros, ¿no? Que podemos parar una situación que está en curso, no sé, imagínate el transporte público, ¿no? Alguien perfectamente te puedes poner en el medio y cortas la visión o cortas el acercamiento corporal, o sea, hay acciones que se pueden hacer para frenar una situación que está ocurriendo. Si sucede en otros ámbitos, te das cuenta que le está pasando a tu compañera o a tu compañero, pues puedes intervenir y decir, oye, lo que estás haciendo no está bien, de repente en otro espacio. Para alguien que es una tercera parte, es más fácil intervenir que para la persona que lo está sufriendo. Entonces, también un rol de personas activas en esto dentro de la sociedad. O sea, no tienes que ser víctima para recién estar pensando que puedes hacer, que te toca o que puedes hacer algo o que tienes que hacer algo de acuerdo al mandato social que vayas, o sea, que piensas que tienes. Las personas que están alrededor también tienen un rol ahí y también tienen un rol cuando, por ejemplo, celebran, ¿no? Celebran la broma sexista, que es una forma o una de las manifestaciones eh, de acoso o frases que se puedan soltar. Entonces, si uno se ríe de esas cosas o si simpatiza con quien las está haciendo, la persona que está siendo afectada va disminuyendo, digamos, su poder para luego denunciar, ¿no? Ahora, la falta de información sobre esto también resta poder. O sea, como no sabemos qué es, pensamos, por ejemplo, que si no tengo pruebas o no tengo un WhatsApp o no tengo como un audio o una foto, nadie me va a creer o no tengo pruebas, ¿no? Pero la verdad es que la prueba podrá ser más difícil, pero hay mecanismos que nos ayudan como a escarbar y a poder resolver casos difíciles. Se lidia mucho con la culpa, porque como también hay bastante desinformación, o esto, ¿no? Que más del 40% piensa que la forma de vestir hace que estés buscando el acoso, entonces hay mucha culpa. Entonces te preguntas, ¿qué hice yo para provocarlo, no? De repente, o sea, ¿qué le dije que tenía? ¿Por qué no lo rechacé antes? Entonces tampoco hay información para poder frenar esas ideas que también están actuando sobre mí misma, no solamente cuando evalúo un caso ajeno, ¿no? De terceros, sino cuando evalúo el caso hacia mí misma, si esa fuera la situación. Sí, Justo que mencionabas esto, me ha hecho acordar de una iniciativa, si no me equivoco, fue de Dove, me parece, en donde pusieron todo esta intervención desde las terceras personas, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos hacer en casos si vemos a una persona que sea agredida en el bus? Me acuerdo que había otro caso en el gimnasio y era como una página interactiva en donde podías ver cuáles eran las decisiones correctas que tenías que tomar. Así que este tipo de iniciativas me parece que son buenas para este caso en donde muchas veces no estamos informados de cuál es la forma de actuar, ¿no? Y en ese momento, con toda la presión, es mucho más complicado hacerlo. Sí, claro, o sea, bacán, ¿no? Bacán no he visto lo de Dove, lo voy a buscar y he visto unos videos que pusieron también unas iniciativas en Japón, por ejemplo, pero fijarse en las terceras personas como que puede ser una estrategia bien interesante por explorar. sí, de hecho, por ejemplo, o sea, a mí hace muchísimo tiempo me pasó una situación muy desagradable en un bus cuando yo iba de regreso a mi casa. Yo era muy chica, yo tenía 16 años y me pasó una situación y yo no pude reaccionar, o sea, yo me quedé en shock. Y a veces, o sea, entiendo cuando ahora veo estos casos que la víctima se queda en shock y no puede reaccionar. Y, o sea, en mi caso, gracias a Dios, quien reaccionó fue una señora que estaba ahí y pues este tipo terminó bajándose del bus y yo seguí en shock. Entonces, y definitivamente o sea, te afecta tanto que además de quedarte en shock, después de que pasa eso, no puedes comentar esta situación, o sea, te sientes mal. A mí me costó muchísimo poder comentar esta situación a otros familiares. Entonces me pongo en el lugar de las personas y digo, por eso dije hace un ratito que es tan importante darle valor a las personas que sufren de esto para que puedan denunciar y para que dejen de sentir esa culpa, ¿no? Sí, claro, o sea, pero nuevamente, o sea, esos prejuicios con los cuales evaluamos casos de terceros nos los vamos a aplicar a nosotros mismos, ¿no? Entonces, y eso nos puede suceder incluso si hemos sido, incluso, no sé, digamos, a mí me pasó algo parecido a lo que tú, Karina, comentas en un tren de metro en Suecia, ¿no?
era de noche, este pata o este señor comienza a tocarse, y yo simplemente no había gente alrededor, yo me paro a intentar buscar a alguien en algún vagón, me bajo en la siguiente estación, y en mi caso yo sí fui como a las personas de seguridad, y claro, tampoco sabía qué esperar, ¿no? Porque, digamos, me imaginé, pues era en 2004, 2005, o sea, me imaginaba que fácil nada, pero estaba ahí como, estaba bastante asustada, tenía 23 años, una cosa así, y ellos inmediatamente pusieron las cámaras, porque el tren siguió avanzando, evidentemente, con este hombre adentro, pusieron las cámaras, me hicieron identificarlo, identificaron el vagón y lo agarraron en la siguiente parada. Wow. ¿No? Y no hubo, claro, ni medio cuestionamiento ni nada, y me pasó lo mismo. Llegué luego al lugar donde yo vivía y no tenía muy claro si comentar, o sea, me sentía totalmente rara por lo que había sucedido, ¿no? Sí, Y la sí. experiencia es... Es terrible, por eso también como terceros es importante, si es que somos testigos de esto, hablar. O sea, a veces, muchas veces la víctima no puede, entonces nos toca ahí ser ese apoyo, ¿no? Que necesitan. Sí, puedes entender que las personas no van a reaccionar de la manera que tú piensas que deben reaccionar. O sea, eso de arranque, no es que te quedes congelada, no es que te quedes mirando y que te use lo que estás viendo, no, Eso, es que estás petrificada. eso. Exactamente. Justamente hace poco hablaba con una persona así cercana y hablábamos y debatíamos un poco sobre esto y tenía esta forma de pensar que decía, pero ¿por qué no habla, no? De repente es porque le gusta. Y yo le tuve que decir, oye, no es porque no habla porque le gusta, sino es que no sabe cómo reaccionar. Y tuve que decirle, me pasó esto para que pueda entender que realmente no es que te callas porque te gusta, sino te callas porque no sabes qué hacer. Y sobre todo por la falta de por la desinformación que tenemos en estos momentos, que no sabemos a dónde ir, qué hacer y todo, ¿no? Entonces, hay muchos de estos pensamientos que sí dan mucha cólera, ¿no? Sí, Marlene, no, ahora. totalmente, ¿no? Evaluamos desde el deber ser. Sí. Bueno, de hecho, queremos hacerte unas preguntas que nos han llegado a la página, al Instagram de Los Jóvenes Hablamos. Nosotros colocamos una publicación sobre este tema que íbamos a tocarlo y hemos recibido unas consultas que quisiéramos que nos ayudes a resolver. Ya. Una de ellas era, ¿qué hacer cuando una es víctima de acoso, acude a la policía y el efectivo policial no quiere aceptar la denuncia? Ay, claro, lamentablemente pasa también algunas Sí. veces. Hay líneas a las que uno puede llamar para reportar esto. Ellos tienen la obligación, ellos o ellas, depende de quién atienda, tienen la obligación de recibir la denuncia. Digamos, no es que, aún si va sin media papel, sin media foto, sin nada, tienen la obligación de recibir la denuncia. Si no la reciben, uno puede llamar a la línea 1818 y reportar que no les han recibido la denuncia, ¿no? Para eso sí es importante que puedan tener, aunque sea el nombre del efectivo policial o de la efectiva policial, digamos, ahí suelen tener el nombre, o bueno, finalmente reportas en qué comisaría ha sido. Y también hay una web que es denuncias.mininter.gov.pe, y ahí también se puede reportar que el caso no, que se ha negado la atención del caso. Si van a una comisaría, digamos, de repente escoger una comisaría que tenga un centro de emergencia mujer, entonces ahí ellas pueden impulsar y garantizar, o ellos, que los que tienen en el CEN, pueden garantizar, digamos, pueden acompañar el proceso también. Ok. Muy bien. ¿Y estos centros de mujeres, hay alguna página en donde podamos saber en qué comisarías Ujú. están? O... Sí, si ponen en Google CEM o Centro de Emergencia Mujer, sale incluso como un mapa interactivo Ujú. donde te señala dónde están ubicados estos lugares y te identifica cuáles están en comisarías y cuáles están en locales propios, ¿no? Ya, Sí, perfecto. y también ahí ver los servicios que puedan estar dando en este momento, ¿no? Porque todo está restringido también Claro, Mm. por sí, la me crisis imagino. sanitaria. Bueno, otra de las consultas que nos hicieron fue que, o sea, fue el caso de una mujer que fue acosada por su expareja. La seguía a todos lados, tanto a la universidad, al trabajo, a la casa. Y cuando fue a denunciarlo, le dijeron que no había razón para hacer una denuncia porque había sido su pareja. ¿Qué podemos hacer en estos casos?
Lo primero es que, digamos, no es cierto lo que le señalaron a esta persona. Su expareja sí puede ser denunciada y para el acoso sexual es irrelevante si se trata de un familiar o de la expareja o incluso de la propia pareja, ¿no? Sino de que estos sean actos no bienvenidos por la persona que las recibe y que sean susceptibles de generar determinados impactos en su vida. Entonces, que haya sido la expareja no significa que no sea acoso, ¿no? Más bien, muchas veces las exparejas que intentan volver y pueden incurrir justamente en esa insistencia en actos de acoso. Sí, también nos preguntaron, por ejemplo, una persona si es que había sufrido acoso en el pasado, acoso sexual, y reconoce a su agresor, o sea, puede denunciarlo aún. ¿Cuánto tiempo da la ley para poder denunciar este tipo de, este caso, ¿no? 5 años después de que sucedieron. Entonces, va a depender, digamos, es el plazo de prescripción que da la norma penal. Entonces, 5 años después de lo sucedido puede todavía denunciar. Perfecto. Muy Y bien. acá Ahora, creo sí. que vale la pena de repente sí hablar de cuando no denunciamos inmediatamente, ¿no? No significa que no haya sucedido. O sea, hacer la denuncia es un proceso difícil, doloroso y pasa porque la persona a la que le suceda acepta lo que ha sucedido. Ujú, Y eso puede, por supuesto, tomar un tiempo, puede perfectamente decidir nunca o nunca contarlo o contarlo pero nunca denunciarlo, ¿no? Entonces, no significa que no haya sucedido. ujú. Claro, claro, ese es un problema que tenemos en nuestra sociedad que dicen que si denunció tarde, ¿por qué lo denuncia recién, no? Ujú, correcto, sí. Sí, entonces para sintetizar un poco estas ideas, es, bueno, ya en esta conversación hemos resuelto algunas dudas que teníamos sobre qué hacer, en dónde denunciar, y también está la parte de los terceros que podemos actuar si es que vemos estos casos, ¿no? Dejar de culpar a la víctima, dejar de pensar o de decir, si no lo dice es porque le gusta o porque no denunció antes, ¿no? También no solamente es el trabajo de la víctima de denunciar, sino también de nosotros de apoyarla y de cambiar ese pensamiento, ¿no? Ahora, Marlene, para ir terminando esta conversación, cuéntanos un poco qué es GenderLab. Genderlab es una empresa que trabaja con organizaciones del sector privado, público y también la organización civil para incorporar y transversalizar prácticas que promueven igualdad de género y previenen la violencia contra la mujer. Tenemos ya unos 3 años aproximadamente. Nosotros trabajamos o hacemos cosas en Perú, en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Colombia, Panamá, Uruguay, Costa Rica. Estamos como por varios países ya de la región con proyectos bien interesantes que van desde hacer diagnósticos, por ejemplo, participativos, que significa no solo tener en consideración qué es lo que dice la empresa o la organización en la que se trate, sino que vamos y hablamos también con las personas a través de distintas herramientas para poder recoger sus vivencias, experiencias y lo que tengan que decir. Finalmente, de lo que se trata es que la igualdad no quede en unas pocas personas, sino que irradie de distintas formas, seguramente, a toda la organización. Con eso co-creamos planes de acción y luego arrancamos la etapa de implementación, ¿no? Que puede ser desde estrategias de comunicación, puede ser también, no sé, dar información, capacitaciones. Ahora estamos también haciendo uso de la tecnología, por ejemplo, para poder desarrollar herramientas que tengan mayor impacto y que también sean sostenibles. Y en esa línea estamos en un proyecto con el BID, haciendo una plataforma virtual de diagnóstico de hostigamiento sexual laboral en Perú, Colombia y Bolivia, que ayuda a llevar a las empresas hacia una cultura de la prevención, dándoles información sobre lo que está sucediendo al interior de su organización para que las estrategias de prevención puedan ser más eficaces y más eficientes también, ¿no? Entonces, en eso es lo que estamos ahorita más fuerte, pero vamos, en distintos temas que tienen que ver con igualdad, como puede ser desde, imagínate todo el camino, todo el viaje que es una persona cuando trabaja en algún lugar, desde los procesos de selección, ¿no? Acabamos en redes sociales también se ha visto este caso de una persona postula, le pregunta si tienen hijos, dice que sí, le dicen que no, gracias que estén nomás porque están buscando a alguien súper comprometido, ¿no? Exactamente. Ujú, Entonces vemos sí. que esas prácticas nos encargamos de que eso no suceda.
también que los procesos de capacitación, desarrollo, sean realmente meritocráticos y justos, y luego ya temas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y también dentro de todo esto, por supuesto, lo que es prevención de hostigamiento sexual laboral, que es lo que hemos hablado bastante hoy acá. Sí, Muy no, buena la muchas iniciativa de gracias. Gender Lab, en serio, es como que qué bueno que se esté haciendo, que se vea una iniciativa como esta aquí en Perú, porque esto ayuda a cambiar así, es el pequeño grano de arena que ayuda a cambiar esta sociedad. Bueno, Marlene, no, ¿qué ibas a decir? Que es algo de lo que sentimos orgullosas. O sea, Perú es uno de los países en la región, no por Gender Lab, sino porque Perú es uno de los países en la región donde hay un mayor movimiento empresarial a favor de la igualdad de género, y creo que es algo que tenemos que reconocernos. Exactamente. Y la verdad, considerando que Perú realmente es un país bien machista, ¿no? Sí. Así que es realmente muy buena esta iniciativa. Bueno, Marlene, ya vamos a terminar la entrevista, así que para finalizar quisiéramos saber cómo te podemos encontrar en redes sociales, cómo podemos encontrar a Gender Lab. Estamos estamos en Twitter, en Facebook, LinkedIn, Instagram. A mí me buscan como Marlene Molero o mar.molero, Molero Suárez, digamos, que pongan Marlene Molero y la red social, ahí voy a estar. Y lo mismo con Gender Lab, ahí nos pueden ubicar también. Perfecto, Marlene. Muchas gracias por estos minutos, por este tiempo ayudándonos, orientando, informándonos. Y muchas gracias por la labor que también vienes realizando por por la lucha contra esta desigualdad, ¿no? Así que muchísimas gracias y Cami, nos vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio de Los Jóvenes Hablando. Exactamente. Gracias. Chao, chao. Chao.